Why wait to say, at least I did in my way. My way, oh wait, wait, oh wait. My way, oh wait, wait, oh wait. My way. Nacer. Salir un ser del seno de la madre que lo ha engendrado. La localidad que queda a mis espaldas es Paniza, y allí nació María Moliner, autora de este diccionario, una obra insuperada del siglo XX. Hoy, en Huellas de, vamos a conocer mucho más sobre su vida y sobre su obra. María Moliner nació en Paniza en 1900 y tras más de media vida centrada en el estudio y el trabajo como bibliotecaria y archivera, su profunda pasión por las palabras la condujo a emprender una labor titánica, la de escribir un diccionario sola, en casa, de su puño y letra. Actualmente se cumplen 50 años de la publicación del Diccionario de Uso del Español, una obra innovadora y aclamada por escritores e hispanistas de todo el mundo. La figura de María Moliner es ejemplo de la dureza con que el siglo XX ha tratado a las mujeres intelectuales. Ella fue una pionera comprometida con la sociedad y sobre todo con la educación, como se puede comprobar en su trabajo para las misiones pedagógicas de la República y en el fomento de una red de bibliotecas públicas rurales. Y todo ello con el empeño de que todas las clases pudieran acceder a la cultura. Solo detuvo su incansable labor la terrible enfermedad, una arteriosclerosis cerebral que la privó de su lucidez desde 1975 hasta su muerte 6 años después. La ruta sigue el camino de María Moliner en Aragón durante su infancia y juventud, el periodo en que mantuvo los lazos más fuertes con su tierra. Comenzamos en Paniza, su localidad natal, en la que también haremos una parada gastronómica. Y de allí vamos a Villarreal de Huerva, otra de sus referencias fundamentales. De allí nos desplazaremos hasta la localidad turolense de Manzanera, donde Moliner pasó varios de sus veranos. Nos dirigimos a la última parada de nuestra ruta tras los pasos de María Moliner. Es un desplazamiento largo, de casi 2 horas, pero muy cómodo y sencillo, ya que la mayor parte del viaje lo hacemos por la autovía Mudéjar. Me encuentro en Manzanera, una hermosa localidad a la que conviene perfectamente la definición de veranear que aparece en el Diccionario de Uso del Español de María Moliner. Pasar una parte del año por recreo en una localidad distinta a la que se reside habitualmente. Enseguida van a saber por qué. Pilar, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por recibirnos. A vosotros. ¿Qué te parece si damos un paseo por esta manzanera que conoció María Moliner? Yo encantada. Vamos allá. Venga. Pilar, eres una reconocida experta de la figura de María Moliner, sobre todo en su vinculación con Aragón. Nos encontramos aquí en Manzanera. Muy poca gente sabe qué vinculación tuvo María Moliner con este pueblo. Cuéntanoslo. Bueno, pues Manzanera es el último lugar de Aragón en el que tenemos constancia de que María Moliner vivió. No fue, como te puedes imaginar, una residencia habitual, sino que fue la población en el que pues, su familia y ella pasaron los veranos creemos, desde 1933 hasta 1936.
¿Por qué Manzanera? Pues bueno, hay que recordar que un año antes, en 1932, falleció su madre, doña Matilde Ruiz Lanaja, y entonces Molino de la Hoz dejó de ser el punto de encuentro de los tres hermanos Moliner Ruiz. María Moliner sustituyó Molino de la Hoz por Manzanera, primero porque Teruel no era un espacio ajeno a María Moliner. Sin ir más lejos, su abuelo paterno era de Calanda, de Foz Calanda, se llama el pueblo, y era una forma de seguir viviendo en la tierra en la que había nacido, aunque fuera por un corto espacio de tiempo. En segundo lugar, hay que recordar que en aquella época y aún ahora, pues Manzanera era un destino turístico de muchos valencianos y valencianas, sobre todo desde 1933 inauguraron el hotel balneario, que está a pocos kilómetros de aquí. Aquí a las afueras. Y si me permites, pues aún habría una tercera razón, al menos eso era lo que me contaba su hijo Fernando Ramón, por la que María Moliner y su familia venía aquí. Y es que no lo hacía sola, sino que venía en compañía de otras familias amigas con las que habían puesto en marcha la Escuela Cosío en 1930 en Valencia. La Escuela Cosío estaba construida bajo la clara inspiración de la Institución Libre de Enseñanza, y uno de los principios pedagógicos, lo sabes bien, era el aprendizaje en contacto con la naturaleza, y en ese sentido, pues Manzanera era un lugar idóneo para continuar en verano pues la labor que durante el curso escolar se hacía en esa Escuela Cosío. Pero a pesar de ser Manzanera, un lugar tan agradable en la vida de María Moliner, le sorprendió aquí uno de los episodios más desagradables de su vida, como fue el estallido de la Guerra Civil. Claro, porque en julio de 1936 María Moliner y su familia estaba aquí como cada verano, y la verdad es que cuando sucedió la sublevación militar, vinieron a continuación unos días pues muy difíciles, muy confusos, con cambios continuos en la autoridad. Y bueno, todo su empeño y todo su objetivo era salir de aquí como fuera y llegar a Valencia, que era donde ellos residían. Al final lo consiguieron en un camión de milicianos, y bueno, el miedo que pasaron en ese viaje, fíjate que Fernando Ramón, su hijo, era muy pequeñito y lo llevó siempre conservado en su memoria, porque al miedo por la inestabilidad política militar se sumó, contaba él de una forma un poco graciosa, que aquellos milicianos incautaron unos jamones de Teruel y en el viaje empezaron a comerlos, y entre la sed que ello les provocó más el calor que hacía porque era julio, empezaron a beber más de la cuenta, y a ese miedo porque en cualquier momento podían ser detenidos, pues se sumó también el miedo por los efectos que ese alcohol pudiera tener en el viaje. Llegaron todos bien a Valencia, y a partir de entonces, durante toda la Guerra Civil hasta el 39, María Moliner pues va a tener mucha relevancia en el ámbito de las bibliotecas, de la lectura en el gobierno republicano. Estás ultimando, Pilar, una guía sobre la ruta emocional que puede realizar cualquier espectador de este programa sobre María Moliner. ¿Cuál crees que es el legado que puede encontrar siguiendo las huellas de la autora de este diccionario? Bueno, yo lo que he pretendido es que repensemos a María Moliner desde Aragón, algo que muchas veces no se ha hecho porque es una figura efectivamente universal, pero bueno, yo invito a esta visión que es novedosa, pero que además es muy realista, porque realmente es acompañar en esta ruta literaria a María Moliner en ese paso del siglo XIX al XX en el campo de Cariñena,
es seguirla en su marcha de ese lugar cuando tenía 2 años, es volver a encontrarla cuando ya había cumplido los 14 años y pasó por la separación de sus padres y retorna a Molino de la Hoz, es seguirla en las idas y venidas que hacía desde Molino a Zaragoza para estudiar, para trabajar en el estudio de Filología de Aragón, y es finalmente despedirla cuando aprueba las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, pero acompañarla todavía en esas vacaciones, sobre todo de verano, en el que regresaba a Molino de la Hoz o a sitios tan maravillosos como Manzanera, que en definitiva la enraizaban con la tierra en la que nació y que, como siempre cuento en esa guía y en otros sitios, renació después en su adolescencia. Ha sido un privilegio que nos acompañes en este viaje tras las huellas de María Moliner. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Gabriel.